Mejor un día en tus atrios que 1000 días lejos de ti. No tengo fuerzas para seguir luchando porque contigo siempre salgo ganando. Y yo estaba visualizando a David cuando su padre le envía que le lleve unos poquitos de quesos y pan a sus hermanos. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él iba a eso, a asistir a sus hermanos. Él no iba a luchar, él no iba a pelear, él no iba a enfrentarse a nadie, iba a asistir a sus hermanos. Y cuando llega se encuentra en una situación un poquito, ¿verdad?, rocambolesca, un poquito extraña. Gloria al nombre del Señor. Que un paladín gigante, ¿verdad?, tenía amedrentado al rey y a su ejército. Un solo hombre. Y viene un muchacho joven y se sorprende de la situación. Porque es que no importa o sea mucho o seas uno solo. El que tiene a Dios en su corazón no ve el problema. Estaba allí el rey y el ejército amedrentado enfrente de aquel gigante y no sabían cómo arremeter contra él. Porque el que está fuera de Dios, el que aparentemente tiene ropa de rey, pero no lo es, aquel que está al mando de un ejército, pero que no manda nada, enfrente del problema se atemoriza, se arrincona, se amedrenta, se tira para atrás. Pero aquel que venía a asistir a sus hermanos con un poquito de queso, un poquito de pan, gloria tenga el nombre del Señor. Que no era un hombre de guerra, verdaderamente era un hombre que se enfrentaba a leones, que se enfrentaba a osos, cuando venían a arrebatarle una ovejita de su rebaño. No le importaba enfrentarse al enemigo, para que lo visualicen, ¿verdad? No era un enemigo humano, pero era un enemigo que era más fuerte que él. Porque un león, un oso siempre es más fuerte que un ser humano. Y más todavía que un muchacho joven. Pero él estaba de parte de Dios. Dios estaba con él. Y cuando venían a arrebatarle las ovejas, él, ¿verdad?, peleaba. Él luchaba, gloria al nombre del Señor, de tal manera que dice que era él el que las perseguía. Era él el que perseguía al oso y al león. Cuando hay algunos de los que estamos aquí, no se lo digan a nadie, que vamos andando por una acera y vemos un perro de estos de raza peligrosa y hacemos así para esquivarlo porque nos da miedo. Pero en cambio David, siendo joven, corría detrás del oso y del león para arrebatarle la oveja que le había quitado. Porque el que sabe que tiene el respaldo no le importa a lo que se tiene que enfrentar. El que sabe que va respaldado no le importa lo que se tiene que enfrentar. Por eso cuando llega allí de aquella situación, Angelita dice: ¿pero esto qué es? Si nosotros somos el pueblo de Dios, si ese es un incircunciso, ¿cómo que está de esta manera? Gloria al Señor. Déjame decirte algo: si sabes que está Dios contigo, que nada te tire para atrás. Si sabes que Dios está contigo, que nada te tire para atrás. Es que soy joven, si Dios está contigo puedes. Es que soy anciano, si Dios está contigo puedes. Aunque no sea tu acometido, porque el acometido de David no era enfrentarse a Goliat. No era su acometido. Pero el que siente carga, aunque sepa que no es su acometido, se enfrenta al problema. Por eso en esta tarde, iglesia de Casas Baratas, nuestro acometido es sentir el respaldo de Dios en nuestra vida, sentir el respaldo de Dios en nuestros corazones, y joven por joven, anciano por anciano, si Dios con nosotros, quiere en contra. No tengas miedo a nada ni a nadie. Si Él contigo, ¿quién en contra de ti? Nadie. Y eso nos da fuerza, como decían las hermanas. Tú me das fuerza para seguir luchando. Si David no hubiese sabido que Dios estaba con él, no se enfrenta al gigante. Pero sabía que estaba con él. Sabía que estaba con él. ¿Y qué le dijo? Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Pero él no dijo: yo vengo con una honda y 5 piedras. No. Dijo: yo vengo aquí en el nombre del Señor. Cuando uno ve y no visualiza el arma, el armamento
lleva. Porque él puede haber dicho, a ver, un zurrón, 5 piedras, una onda. Igual no, pero él no visualizó eso. Dijo, yo vengo aquí en el nombre del Señor. Y cuando uno se enfrenta a cualquier situación en el nombre del Señor, no te preocupes que por muy sencilla que sea el arma que tú lleves encima, Dios. Estamos hablando de armas espirituales, Ustedes me entienden, ¿verdad? Ni la chorí, ni la puta, eso no vale. Eso no vale. Hay que venir en el nombre del Señor. Le dijo David, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y cogió su piedrecita, su onda, 3 vueltas, 1, 2 y 3 y ¡pam! Se lo cargó de una pedrada. Y el otro venía con espada, con lanza, con jabalina, con una malla que aquello no vea, pensaba que para qué de qué. Pero no importa. Si Dios está contigo, tiene la victoria en tu mano. Claro que sí. Si Dios está contigo, tiene la victoria en tu mano. Porque contigo tengo fuerzas para seguir luchando, porque yo sé que contigo siempre salgo ganando. Gloria tenga el nombre del Señor. Lucha, pelea, enfréntate que te tengas que enfrentar, pero siempre en el nombre del Señor. Yo vengo a ti en el nombre del Señor, que es nombre sobre todo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando cae tierra con la misma espada que blandía el gigante para atemorizar al pueblo, con esa misma espada David la cogió, ¡pam! Y le cortó la cabeza. Dios está contigo. Hermano, Dios está con vosotros. Hermana, Dios está con vosotros. Poneros en las manos de Dios y Él os dará la victoria en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer algo, vamos a inclinar los rostros, vamos a orar, ¿verdad? Así que, creyendo que este pedazo de pan hoy va a ser suficiente, amén, pues como hizo el Señor, dice, dio gracias y lo compartió, amén. Así que vamos a leer la palabra, capítulo 20 del libro de los Jueces. Leemos el verso 1, aunque la historia continúa y no sé si entraremos en ella, no creo, pero vamos a tomar como punto de partida el verso 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Amén. 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 Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Mi hermano José Lete, por favor, ora por mí. Háblanos sobre nuestras vidas y a nuestro corazón, Señor. Porque necesidad de tu vida utilízalo, Señor, martillo que quebranta la piedra, canal de bendición para tu pueblo. Gracias, porque sabemos que tú lo haces, Señor. Muchas gracias porque sé que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Grita a la iglesia un fuerte amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Bien, pues hemos leído este texto, capítulo 20 del libro de los Jueces. Pertenece a una historia que se desarrolla un capítulo antes y
y se acaba un capítulo después. Es una reacción que toma el pueblo del Señor por una situación que están viviendo. Creo que hay una fórmula que existe, que toda acción tiene una reacción. Pues en este caso hubo una acción y a raíz de esa acción el pueblo de Israel reaccionó. Y reaccionó de la siguiente forma. Dice la Biblia, se reunió la congregación como un solo hombre. Es una expresión que, si ustedes van a la Escritura, encontrarán que no es única, ni solamente aparece en este capítulo, sino que en otras ocasiones, si ustedes van a la Escritura, la encontrarán. Si vamos a la Biblia, veremos capítulo 11 de Primera de Samuel, verso 7. Dice la Biblia que en los días que los amonitas subieron contra los de Jabes de Galaad, los hombres de Israel salieron en su ayuda como un solo hombre para ayudar a los de Jabes de Galaad. Dice la Escritura que después de la rebelión de Absalón, está escrito, segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 14, dice: y los varones de Judá, se inclinó el corazón de ellos como el de un solo hombre. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. En los días de Nehemías, si ustedes van a la Escritura en el capítulo 8 y en el verso 1, dice la Biblia, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Vemos que era algo que ocurría en la Escritura y que ocurría en los tiempos peligrosos, en los momentos difíciles y decisivos. Israel se unía como un solo hombre. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Y me llamaba la atención de que se unían como un solo hombre, a pesar de que cierto es que las familias de Israel, entre ellas había muchas similitudes, pero también al mismo tiempo entre ellas había diferencias, pero se unieron como un solo hombre. Entre las tribus, unas eran muy próximas en el territorio y a raíz de ello, a causa de ello, había cercanía, había trato. Sin embargo, entre otras, les separaba una distancia, había lejanía, no había roce, no había comunión, pero a pesar de ello se unieron como un solo hombre. La Biblia dice, y si ustedes miran, verán que entre las tribus había consanguinidad, eran parientes, eran descendientes de Jacob. Sin embargo, aunque había lazos familiares, también es verdad que entre ellas había nula relación, había poco trato. Pero a pesar de que tenían poco trato, a pesar de que había nula relación, a pesar de que les separaba la lejanía, a pesar de que, como hemos dicho, tenían ciertas diferencias, ellos entendían que en los tiempos decisivos, que en los momentos difíciles, que en las situaciones adversas, ellas dejaban a un lado todo lo que les separaba y se unían como un solo hombre, porque había una causa mayor. Dejaban a un lado las diferencias
salvaban las distancias que les separaban. No tomaban en cuenta las divergencias que había entre ellos, porque había una causa mayor. Y salían como un solo hombre. Como un solo hombre. Como un solo hombre. No importaba que tú y yo nos lleváramos mejor o peor. No importaba que tu cultura fuera una y la mía fuera otra. No importaba que tu idioma fuera uno y el mío fuera otro. Salían todos a una, había una causa mayor. Para ilustrar este mensaje, mientras yo le estaba preparando, me permitirán usar algo que ocurrió hace 22 años. Va a hacer próximamente casi 23 años. 22 años hace que ocurrió algo. 11 de septiembre del año 2001. 8:46 de la mañana en la ciudad de Nueva York, el vuelo 11 de American Airlines se estrellaba contra la torre norte del complejo del World Trade Center. Se estrellaba entre el piso, si no creo mal recordar, entre el piso 75 y 90. Se estrellaba la primera avión. Unos minutos más tarde, 17 minutos para ser exactos, a las 9:03, el vuelo 175 de United Airlines se estrellaba en la segunda torre, en la torre sur. Algo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos de América. Las dos torres habían sido sacudidas por el impacto de dos aviones. 9:37 de la mañana, otro avión impactaba en el Pentágono. Unos minutos después, un cuarto avión que, según dicen, se iba directo al Capitolio de los Estados Unidos, no llegaba y se estrellaba en Pensilvania. Un atentado masivo en suelo norteamericano que sacudió el mundo entero, que afectó a ese país de una forma terrible. Los Estados Unidos de América a partir de ese momento no han vuelto a ser los mismos. Pero yo miraba qué es lo que ocurrió en ese atentado. 2.996 personas murieron, 25.000 heridos. Y a partir de ese momento yo empecé a mirar qué ocurrió en ese país, en los días siguientes, en los momentos siguientes. Y me di cuenta, yo mirando un poco la historia, que en los Estados Unidos de América cuentan los que vivieron esos momentos, el 11S, cuentan los que estuvieron en el lugar, en la zona cero, cuentan que en aquellos momentos dejó de haber negros, dejó de haber blancos, dejó de haber amarillos, dejó de haber pieles rojas y solo había estadounidenses. Cuentan los que vivieron aquel momento que no importaba si eras republicano, si eras demócrata, no importaba si eras independiente o lo que fueras, del partido político que fueras, no importaba. En esos momentos solo había estadounidenses. Cuentan los que vivieron aquel momento que las calles no se llenaron del color verde de los irlandeses, ni tampoco las adornaban los farolillos rojos de los chinos, no. Algo frecuente que ocurre en esas calles, no. No se oía en Harlem la música de los negros, ni tampoco en el Bronx la música de los sureños, no. ¿Saben qué colores había en las calles? Los colores de la bandera estadounidense. Y la única música que inundaba las calles era el himno del país, porque no había negros, no había blancos, no había chinos, no había pieles rojas, no, había estadounidenses. Se unieron todos, dejaron a un lado sus culturas, dejaron a un lado sus idiomas maternos, dejaron a un lado sus principios y entendieron que había una causa mayor por la cual luchar, por la cual salir hacia adelante. Iglesia de Casas Baratas, estamos en tiempos peligrosos, estamos en momentos muy difíciles y hoy vengo con un mensaje, con una palabra de parte de Dios. Es tiempo de dejar lo que nos separa. Es tiempo, sí, de abandonar nuestras diferencias.
Es tiempo de unirnos a una. Sí, es tiempo de tomar todos juntos la mano y hacer de esto un solo hombre. Porque hay una causa mayor. Hay almas que salvar. Hay una causa mayor. Hay gente que rescatar de las ruinas. Hay una causa mayor. Hay gente que necesita que le tiendas tu mano. Y si alguien lo que levanta tu mano y grita un fuerte amén. Y a su nombre. Se unieron como un solo hombre. Amén. No pasa nada. Te quiero, Jesús. Se unieron como un solo hombre. Amén. Entendieron que había necesidad. Y se unieron como un solo hombre. Pero miren, hay algo que me llamó la atención. Y es que de las víctimas que hubo casi 3.000 víctimas, 25.000 heridos. Pero de todas esas víctimas, no todas fueron a causa de los atentados de forma directa. Van a entender. Hubo gente que no murió por el impacto de los aviones en las torres. Hubo gente que no murió a causa de que iba en alguno de los aviones o que se encontraba cerca de la zona cero donde ocurrieron los atentados. No. Hubo unas víctimas que murieron rescatando a otros. El país se conmovió. Y la gente que, viendo lo que estaba pasando, no se lo pensaron dos veces. Se puso un plan de rescate en marcha. Policías, bomberos, cuerpos de seguridad salieron, pero entre todos ellos también hubo civiles, personas que estaban en aquel lugar y veían lo que estaba pasando y no podían quedarse de brazos cruzados, sino que salieron corriendo y se metieron en la nube de polvo y ceniza y entraron en las ruinas y empezaron a buscar y a sacar sobrevivientes y a llevarlos fuera de aquel lugar. Se metían entre las ruinas, entre los cascotes, entre el fuego. Se metían en todo lo que había quedado en aquel lugar, el amasijo de hierros, exponiendo sus vidas. Y algunos de ellos la dejaron en aquel lugar por salvar a otros. Entregaron su vida. El atentado a ellos no les había afectado. El atentado a ellos no les había hecho nada. Ellos vieron la necesidad y se entregaron por salvar las vidas. Y Dios me hablaba cuando yo veía este dato y me decía: así ocurrió con el hombre. El hombre recibió el atentado más mortífero que ha habido en la historia. Dice la Biblia, el diablo ha sido homicida desde el principio. Y cuando la Biblia dice desde el principio, nos lleva al libro del Génesis. Y allí en el Génesis veo al diablo, que Jehová Dios lo reprenda. Que Jehová Dios lo reprenda. La serpiente antigua, el dragón, allí lo veo haciendo caer al hombre en el pecado. Y el resultado de ello no son miles de hombres los que han muerto, sino dice el capítulo 5 del libro de Romanos que todos los hombres, que todos los descendientes de Adán han sido víctimas de ese atentado. Pues escrito está en la palabra: no atentarás contra la vida de tu prójimo.
Así Satanás atentó contra el hombre y consiguió que cayera, y consiguió sumirlo en la muerte, sumirlo en la tiniebla, llenarlo al infierno. Lo logró Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Pero desde los cielos miró Dios y vio al hombre, que todos estábamos destituidos de su gloria, porque todos habíamos pecado. Sí, no había ni uno que fuera justo, no había nadie que hiciera el bien, dice la palabra. Y Él nos vio entre las ruinas del pecado, nos vio envueltos en las tinieblas, nos vio en las manos de Satanás. Y Él, dice la Biblia, libro de Gálatas, envió a su Hijo, nacido de mujer, y Él apareció Él, que Él, el pecado no le había afectado, el atentado de Satanás no tenía parte ni suerte con Él, porque dice la Biblia que Él no tenía pecado. Bendecido sea el nombre del que vive. Pero dice la Biblia, el Hijo del Hombre vino a dar su vida por rescate, por rescate, por rescate. Dice la Escritura, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me hacía bien esta comparación, esta similitud, ver que nuestro Dios se compadeció de nosotros y murió el justo por los injustos, dice la Biblia. Y el rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice la Escritura. Y eso me hace bien, el ver que el santo, dice la Escritura, al que no conoció pecado. Gloria a tu nombre. Dijo el otro día, creo que fue Emilio, algo. Dios lo trató como un pecador. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como un pecador, para que nosotros fuésemos justificados. Quiero decirte que tú y yo estábamos en esa situación. Quizá tú no te acuerdes ya porque hace mucho. Pero tú estabas entre las ruinas. Tú estabas, sí, en medio de la nube de cenizas y de polvo. Tú te encontrabas sumergido en medio de este mundo. Pero Dios tuvo misericordia. Pero Dios tuvo compasión. Y como decía el coro que cantaban hace unos instantes, sus pies pisaron lodo por venir a rescatarte. Sus pies pisaron lodo por venir a salvarte. Sí, se metió en las profundidades del mundo, bajó a los lugares más bajos de la tierra con un propósito, con un fin, que tú estuvieras en el cielo con Él. Murió entre malhechores, en la cruz de los malditos. Sí, con un plan, con un propósito, que tú fueras salvo, que tú fueras salvo, que tú fueras salvo. Y en esta tarde, aunque el tema sigue, aunque el tema continúa, yo quiero dejarlo aquí. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Se unieron como un solo hombre. Amén. Porque había una causa mayor. Dejaron a un lado las diferencias. Abandonaron todo aquello que les separaba. Y no tuvieron en cuenta cualquier divergencia que hubiese en ellos, porque había una necesidad más grande. Amén.
casas baratas. Santo. Es tiempo de estar unidos. Amén. Lo voy a repetir, es tiempo de estar unidos. Amén. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y mira tu rostro. Amén.